Amén. Así puestos de pie, Isaías capítulo 9, versículo 6, todos lo vamos a leer, dice la Biblia, todos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pueden tomar asiento y vamos a recordar en esta mañana lo que es que conocemos como la deidad de Cristo. Y la deidad de Cristo simplemente quiere decir que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y hay varios versículos en la Biblia, no solamente un versículo, pero encontramos varios versículos en la Biblia que nos hablan acerca de que Cristo es Dios. Hay algunos que no creen esto, hay algunos que no creen en su palabra y hay algunos que no creen de que Cristo es Dios. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es importante primero que nada porque la palabra de Dios nos lo dice. Nos dice una y otra vez de que Cristo es Dios. Pero también es importante porque, y lo vamos a ver ahí en Filipenses, es importante porque podemos ver a un gran Dios, a un Dios poderoso y verdadero que vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese mismo Jesús fue quien murió en la cruz por nuestros pecados para perdonarnos y darnos vida eterna. Y nos habla acerca de su humildad, nos habla acerca de querer estar entre nosotros. Pero regresando aquí a Isaías capítulo 9, en el versículo 6, nos dice, porque un niño nos es nacido, y está profetizando acerca del nacimiento de Cristo. Isaías se escribió mucho antes de que el Señor Jesucristo naciera. Isaías está en el Antiguo Testamento, donde encontramos que Jesús nació, está en el Nuevo Testamento, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero Isaías está mucho antes, en el Antiguo Testamento, y está profetizando que nacería un niño, y nos habla acerca de este niño. Este niño se llama Jesús y dice: hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Eso que nos está hablando acerca de su poderío, de su autoridad. Y dice, esa autoridad estará en él. Él llevará autoridad. Y luego dice, y se llamará su nombre admirable. El nombre del Señor Jesús sería admirable. Consejero. El nombre del Señor Jesús sería consejero. Dios fuerte. El nombre del Señor Jesús sería Dios fuerte. Padre eterno. El nombre del Señor Jesús sería Padre eterno y príncipe de paz. De tal manera que todos estos adjetivos llevaría el Señor Jesucristo, y uno de ellos es Dios fuerte y Padre eterno también. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y estamos viendo de cómo Cristo es Dios, Jesús es Dios. Juan capítulo 1, en el versículo 1, dice aquí la Biblia, Juan capítulo 1, en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando acerca de que en el principio, en la creación, el Verbo, o sea Jesús, cuando habla verbo, está ahí con B mayúscula, porque está hablando acerca del Señor Jesús. Y dice, allá en el principio existía Jesús. Y Jesús era con Dios, estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Jesús era Dios. Ahora no porque aquí dice era Dios, quiere decir que ya no es Dios, pero era Dios y sigue siendo Dios. Versículo 2, o sea Jesús, era en el principio con Dios. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron
hechas. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y está diciendo de que a través de Jesús todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando y sigue hablando acerca de Jesús. Y dice que Jesús creó todas las cosas. Y esto no les gusta a los testigos de Jehová, reconocer de que Jesús es el creador de todas las cosas. Juan capítulo 5, en el versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, por esto, o vamos a retroceder un versículo al versículo 16 mejor. Y por esta causa, Juan 5, 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente o no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. De tal manera que no lo mataron porque quebrantaba el día de reposo, sino lo mataron porque se hacía igual a Dios. Y los escribas, los fariseos, los sacerdotes, no les gustaba que Jesús se hiciera igual a Dios. Y hay quienes no les gusta que Jesús se haga igual a Dios, pero Jesús es Dios y Jesús es el creador de todas las cosas. Vean lo que dice ya en Colosenses, en donde también nos habla acerca de esto. A ver, por aquí lo tenía. Colosenses. Lo tenía, pero creo no lo escribí. ¿Es en dónde? ¿Alguien lo tiene por ahí? 1:15. Ok, vamos a ir a Colosenses. Colosenses y así. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solamente todas las cosas fueron creadas por Él, sino dice también la Biblia, todas las cosas en Él subsisten. Versículo, bueno, déjenme detenerme un poquito aquí. Todas las cosas en Él subsisten, quiere decir que a través de Él todo permanece en orden. Todo permanece entrelazado. Porque si no fuera por Él, todo llegaría a un caos. Hace años hubo un científico y se llamó Albert Einstein. Y Albert Einstein era muy inteligente, casi como todos nosotros de inteligentes. Y Albert Einstein, lo que él hizo fue que él dijo, ok, debe de haber algo que mantiene a todo unido. Estos átomos y todo esto, debe de haber alguna fórmula para desequilibrar el hidrógeno y si se desequilibra, la energía que mantiene esos átomos puede llegar a causar una gran explosión. Y realmente, a través de su fórmula matemática,
creó la bomba de hidrógeno, una bomba atómica, en donde simplemente es deshacer o desentrelazar esos átomos de hidrógeno, y esto causa no una chispita, sino una gran explosión. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tratar de desligar ese átomo de hidrógeno causa realmente una gran explosión, desaparecer ciudades enteras, porque el gran poder de Jesús lo une todo. Por eso aquí dice, todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En Cristo está la preeminencia. Muy bien, entonces Cristo es Dios, el Señor Jesucristo es Dios. Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 8. Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 8 dice la Biblia: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Dice la Biblia que el Señor Jesús está hablando y Él está diciendo: yo soy un Dios eterno, yo soy desde el principio hasta el fin, yo soy el alfa y yo soy la omega. Dirían, pero ¿qué tiene que ver el alfa y la omega? En el alfabeto griego la primera letra se llama alfa y la última letra se llama omega. Es como si Él dijera: yo soy la A y yo soy la Z, yo soy el principio y yo soy el fin, yo soy el alfa y la omega. Y dice: el que es en el presente, el que era en el pasado y el que será en el futuro. Para Dios no hay tiempo. Nosotros seguimos el tiempo, pero Dios es el creador del tiempo. Dios es el principio, Dios es el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y está hablando Jesús. Algunos tienen Biblias en donde cuando el Señor Jesucristo está hablando están en letras rojas, y este versículo lo pueden ver que está en letras rojas. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis 17:1. Dice Jesús que Él es el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? El Señor Jesús. Pero aquí en Génesis 17, ¿quién será el Todopoderoso? Génesis capítulo 17 versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años. ¿Será Abraham el Todopoderoso? No. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció ¿quién? Jehová. Se aparece Jehová y dice: yo soy el Dios ¿qué? Todopoderoso. Entonces, ¿quién es el Todopoderoso? Aquí dice que es Dios. Aquí dice que es Jehová, y en Apocalipsis dice que es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Todopoderoso, Dios es el Todopoderoso, porque Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios, Jesús es el Todopoderoso. Y el Todopoderoso, por eso, el Todopoderoso puede crear el cielo y la tierra. El Todopoderoso puede dar resurrección. El Todopoderoso puede curar cualquier enfermedad. No hay algo que Él no pueda hacer. Él es el Todopoderoso. Entonces Jesús es Dios. Romanos capítulo 9 en el versículo 3. Romanos capítulo 9 versículo 3. Escriban estos versículos porque un día van a encontrarse a alguien que va a decir: no, Jesús no es Dios. Y aquí hay muchos versículos que nos hablan de que Jesús es Dios. Si solamente hubiera un solo versículo que quizás nos diera un poquito de que Jesús es Dios, diríamos: bueno, pues quizás no. Pero una y otra vez
encontramos de que Jesús es Dios. Romanos capítulo 9, y vamos a ver desde el versículo 3. Romanos capítulo 9, comenzando ahí en el versículo 3, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo está diciendo: preferiría yo ser incrédulo para que mis hermanos carnales y familiares pudieran ser salvos. Ese era el gran deseo de Pablo, de estar dispuesto a ir al infierno para que sus familiares pudieran ir al cielo. ¿Alguien diría eso? Yo quiero ir al infierno para que mi suegra vaya al cielo. No creo que haya muchos, ¿verdad? Para que mi tío vaya al cielo, para que mi hermano vaya al cielo, para que mi hermana vaya al cielo, para que mis padres vayan al cielo. Pero Pablo tenía ese gran deseo. Versículo siguiente, Romanos 9:4 dice: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice acá: Cristo es Dios. Cristo es Dios. Vino Cristo, el cual es Dios. Pablo haciendo referencia, recordando de que Cristo es Dios. Ahora, primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Primera de Juan capítulo 5, allá antes de Apocalipsis, casi hasta el final. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Jesús es Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es ¿qué? El verdadero Dios y la vida eterna. No solamente hace una aclaración de que Él es el verdadero Dios, pero también a través de Él tenemos vida eterna. De tal manera que la vida eterna no está en una religión. El día de ayer hablamos con un joven que estaba poniendo mucha atención y le dije: ¿tú quieres ir al infierno? No, yo no quiero ir al infierno. ¿Tú reconoces que eres pecador? No, sí, yo reconozco que soy pecador. ¿Reconoces que Cristo murió por ti? No, sí, reconozco que Cristo murió por mí. ¿Reconoces que la única manera para ir al cielo es Cristo? Sí, yo creo que sí. ¿Te gustaría pedirle a Cristo salvación? No, ¿por qué? Es que lo tengo que pensar. ¿Pero qué tienes que pensar? Ya reconoces esto y esto y esto y esto. Es que lo tengo que analizar. Tengo que pensarlo muy bien. Le digo: joven, no tienes que pensarlo ya. Cristo es el Salvador, en Él está la vida eterna. ¿Qué más necesitas? Pues lo tengo que pensar. Y a veces les doy este ejemplo, y le di el ejemplo. Le dije: mira, si yo tengo unas llaves, que ya me quitaron todas mis llaves, pero si yo tengo unas llaves y te digo: mira, esta es una casa, es un regalo para ti. Aquí están, lo único que tú tienes que hacer es tomar las llaves. Tendrías que pensar. Algunos son bien desconfiados que sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que? ¿Por qué está haciendo esto esta persona? Pero Dios nos da el regalo de la salvación a través de Cristo. Es un regalo. Él dice: mira, aquí está. Es un don de Dios. Dice la Biblia gratuitamente allá en Romanos y en Apocalipsis. La salvación simplemente se toma, se acepta. No tengo que trabajar para ser salvo. No tengo que tener una religión para ser salvo. Simplemente recibir a Cristo. La semana pasada vimos, o antepasada, ya ni sé cuándo he venido y cuándo no, pero ya vimos que la salvación es recibiendo a Cristo, teniendo a Cristo en el corazón. Juan 1:12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron,
Entonces tengo que recibirle, tengo que aceptarle. No es una religión, es simplemente aceptar el regalo de Dios. Y dice aquí, este es el verdadero Dios y la vida eterna. De tal manera que no dice, pórtate bien y tienes vida eterna, sino dice, si tú tienes a Cristo, tienes vida eterna. Vean lo que dice ahí mismo en Juan, 1 Juan 5:12. 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Y no está hablando acerca de un crucifijo, ¿verdad? No está diciendo, mira, si tú tienes ahí una estampilla de Cristo, el que tiene a Cristo tiene vida eterna. No, no está hablando de una estampilla o de un crucifijo. Está hablando si yo tengo a Cristo en mí. Gálatas 2:20, ¿qué dice? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Entonces, ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿qué debo de tener para ser salvo? A Cristo en mí. Debo de tener a Cristo en mí. Oh, debo de ir a la iglesia todos los domingos. Sí es bueno, pero eso no te va a dar salvación. Oh, debo de diezmar cada vez que tenga oportunidad. Sí es bueno, pero eso no te va a dar salvación. Por eso no diezmo, pastor, porque la salvación no está a través del diezmo. No, hay que diezmar, hay que venir a la iglesia, hay que leer la Biblia, hay que orar. Pero la salvación no está a través de eso, está a través de tener a Cristo en mi corazón. Ahora, ya que Cristo vive en mi corazón, debo de hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque soy hijo de Dios. Mateo 1, versículo 23. Vamos a regresar a Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, 23 dice la palabra de Dios: he aquí una virgen. ¿Quién será esa virgen? María. María. ¿Creemos en la Virgen María? Sí, ella existió. Y si creemos que ella existió y fue usada grandemente por Dios, y dice, esta virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí ya hay un milagro, porque normalmente las vírgenes no están embarazadas, porque en el momento en que están embarazadas ya no son vírgenes. Hay una palabra que usan mucho, no es concupiscencia. ¿Cómo es la otra palabra? Concupiscencia, consumación, virgen de los remedios. Hay una palabra que empieza con C. Bueno, después me acuerdo, que tiene que ver así con la palabra virgen. No recuerdo. Ok, pero dice, aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allá en Isaías 7:14 dice que la virgen daría a luz un hijo y su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, el Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús es Dios. Mateo 4, versículo 10. Mateo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Pues aquí está la tentación de Satanás. Y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién tienes que adorar? A Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Vete. ¿Qué le tenemos que decir nosotros a Satanás? Vete. Y Jesús le dijo a Satanás, vete, porque no te puedo adorar a ti.
Solamente la palabra de Dios dice que al único que podemos adorar es ¿a quién? A Dios, al Señor tu Dios adorarás. Versículo 11. Y el diablo entonces se fue, le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús acaba de decir: a Dios solamente puedes adorar y a Dios solamente puedes servir. Y entonces vinieron los ángeles y le comenzaron a adorar y le comenzaron a servir. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Judas capítulo 1, versículo 24. Judas 1, 24. Allá casi al final, antes de Apocalipsis. Judas 1, 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Judas llama a Jesús Dios y le llama Salvador. Judas llama a Jesús. ¿Y quién era Judas? No era Judas Iscariote no era Judas Iscariote, pero dice que Judas le llama Dios y Salvador. Después dice nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3. Wow, tengo muchos más versículos, pero 1 Timoteo capítulo 3, dice la Biblia, los vamos a leer rápido. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Lo mismo que dice allá en Juan capítulo 1, aquí dice en 1 Timoteo 3:16, Dios se manifestó en carne. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, completamente hombre. Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Vean lo que dice Tito 2, vamos a ir hasta el 13. Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de que Dios es nuestro Salvador y también de que Dios es Jesucristo. Y Juan capítulo 20, versículo 27. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ustedes son bienaventurados, porque ¿cuántos de ustedes han visto al Señor Jesús? Pastor, un día me emborraché y lo vi. No, esa no cuenta. ¿Cuántos de ustedes han visto al Señor Jesús? Nadie. Ni uno de nosotros hemos visto al Señor Jesús, mas aún así creemos. Qué bendición que podemos creer sin haberle visto. Tomás decía: no, ¿cómo que resucitó? Sí, Tomás resucitó. No, yo no creo. Hasta no ver, no creer. Y entonces el Señor Jesús se aparece, le dice: a ver, Tomás, eres un incrédulo, ven para acá.
a ver, ¿puedes ver a través de mis manos? Y Tomás veía, dijo, wow, sí, veo a través de tus manos. A ver, mete tu mano aquí en el costado, donde le metieron esa lanza. Mira, todavía tengo estas heridas acá y acá. Y entonces Tomás, arrepentido, creyó y dijo, Señor mío. Señor, ¿por qué? Porque el judío tiene que creer que Jesús es el Señor. El Señor quiere decir creer que Él es el Mesías, creer que Él es el Salvador. Y entonces Tomás no le dijo, oh Jesús, sino le dijo, yo creo que tú eres el Salvador y yo creo que tú eres Dios. Y tenemos nosotros que creer de la misma manera que Jesús es el Salvador y que Jesús es Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos la salvación a través de Cristo. Te damos gracias porque hemos creído en Él sin haberle visto. Y te pedimos que nos ayudes a poder vivir una vida para ti, porque eres Dios. Ayúdanos, Señor, a no solamente creer, pero vivir para ti. Y cada uno de nosotros, con nuestro agradecimiento, seguirte y servirte y adorarte, porque tú eres Dios. Gracias, Señor, te damos, porque moriste en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo. Bendice este servicio, lo que tendremos a continuación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.